Buen día. El día de hoy vamos a explicar la determinación de los coeficientes de Coriolis y Boussinesq. Principalmente vamos a dar una teoría sobre el coeficiente de Coriolis, el coeficiente de Boussinesq y nos vamos a centrar más en la explicación del coeficiente de Boussinesq. Entonces, el coeficiente de Coriolis nos dice que la carga de velocidad de una corriente fluida o la altura de velocidad calculada con la velocidad media como velocidad al cuadrado sobre 2 por la gravedad siempre es menor que su verdadera magnitud. Esto es consecuencia de las resistencias al movimiento debido a las profundidades del fluido y las rugosidades del contorno de los conductos en contacto con el fluido. El valor real de la carga de velocidad se consigue con el factor conocido como factor de corrección de Coriolis alfa. Y este se da de la forma alfa por velocidad al cuadrado sobre 2 por la gravedad. Este factor sirve para modificar la altura de la velocidad. El valor del factor alfa varía entre 1,03 y 1,36 para el caso de canales de sección rectangular. Entonces, alfa puede tener valores altos para canales pequeños o bajos para canales de gran profundidad. Está el ejemplo para el flujo laminar, que puede tomar un valor igual a 2. Así también el caso del flujo uniforme es igual a 1. La expresión que se acerca a su valor tiene pues la forma de alfa igual a la integral de la velocidad media al cubo por el diferencial del área sobre la velocidad al cubo por el área. Igual alfa se reexpresa como la sumatoria de las velocidades al cubo por la diferencia de las áreas sobre la velocidad al cubo, la velocidad media al cubo por el área. Y pues se sabe que la velocidad es igual al caudal sobre el área. Estos son algunos valores que toma el factor de Coriolis nos dan tres tipos de canal, que es el canal artificial, el canal natural y el canal de ríos de planicie. Entonces nos dan un valor de alfa que sería 1,10 para el tipo de canal artificial, 1,20 para el tipo de canal natural y 1,75 para el tipo de ríos de planicie. Ya entrando a hablar sobre el factor de Boussinesq, pues es un factor que se utiliza para la corrección de la cantidad de movimiento cuando la velocidad no es uniforme a través de la sección. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, el movimiento es mayor que el movimiento que se pudo calcular con la velocidad media. Asimismo, la distribución no uniforme de velocidades también afecta el cálculo del momentum en flujo de canales abiertos. Y a partir del principio de mecánica del momentum de un flujo que pasa a través de la sección de canal por unidad de tiempo se expresa por beta, por rho, por q, por v, donde pues beta es el coeficiente de Boussinesq, rho la densidad que lleva el flujo y q caudal y velocidad y la velocidad estaría expresada por v. El factor de Boussinesq para canales prismáticos tiene valores entre 1,01 y 1,12. Y comparado con el factor de Coriolis, siempre el factor de Coriolis será mayor que beta, alfa mayor que beta. Y se puede obtener con la integral de la velocidad al cuadrado por el diferencial de área sobre la velocidad media al cuadrado por el área. En cuanto a los valores medios del factor de Boussinesq, podemos darnos cuenta que dependiendo del tipo de canal, este va a variar. Entonces, y los tipos de canales se dividen entre artificiales, naturales, ríos de planicie y sección compuesta, donde para el tipo de canal artificial vamos a tener un coeficiente de Boussinesq de 1,02, naturales de 1,17, ríos de planicie de 1,25 y para secciones compuestas de 1,75. También podemos asumir valores para el coeficiente de Coriolis y también para el coeficiente de Boussinesq, dependiendo del tipo de canal. En la tabla 1, pues indican algunos valores los cuales se pueden asumir. Nos dan los tipos de canales, canales regulares, canaletas y vertederos, corrientes naturales y torrentes, ríos bajo cubiertas de hielo, valles de ríos inundados,
y nos dan el valor del coeficiente de Coriolis y el valor de Boussinesq. Si vamos a hablar para un coeficiente de Boussinesq para tuberías, entonces están diciendo que el factor de corrección, donde la densidad por el caudal por la velocidad va a ser lo calculado utilizando la velocidad media, y esto debe multiplicarse para obtener la cantidad de movimiento por unidad de tiempo verdadera, y nos da como resultado que el coeficiente de Boussinesq va a ser igual a 1 sobre el área por la velocidad media al cuadrado por la integral de a hasta cero de u al cuadrado, que nos va a identificar nuestra velocidad local por un diferencial de área. Y si tenemos en cuenta la integral de a hasta cero por u al cuadrado por el diferencial del área, esto nos indica la velocidad de transferencia de cantidad de movimiento. En cuanto a, en cuanto al flujo laminar en tubería circular, se puede identificar que el coeficiente de Boussinesq va a ser 4/3. Para el flujo turbulento en el mismo tipo de tuberías circulares, va a variar entre 1.005 y 1.05. Esto quiere decir que para el caso de canales, nuestro coeficiente puede variar entre 1.03 a 2, y en el caso de tuberías entre 1.005 a 1.05. Bueno, para entender un poco más lo del coeficiente de Boussinesq, vamos a realizar un ejercicio. Entonces nos dicen que para un canal rectangular, la distribución de velocidad en un río muy ancho de 2.5 metros de profundidad varía desde 0.6 metros sobre segundos, muy cerca del fondo, hasta 1.8 metros sobre segundos en la superficie. Y que esta variación de velocidad puntual, por decirlo así, por llamarla así, varía de acuerdo con la ecuación velocidad igual a 0.6 más 1.2 factor de y sobre y sub 0 elevado a la 0.5 metros. Y nos preguntan que cuál es el coeficiente de Boussinesq, cuya inclusión en la ecuación de momentum respectivamente permite el análisis unidimensional correcto. Bueno, para la solución de este ejercicio, recordemos que debemos tener en cuenta la ecuación de caudal, que nos dice que caudal es igual a la velocidad media por el área, y esta a su vez es igual a la integral de la velocidad local por un diferencial de área. Tomando la segunda y la tercera igualdad, tenemos que la velocidad media es igual al área, que sería la base la altura, y esto sería igual a la integral de la velocidad local por el diferencial de área. A su vez también, entonces, reescribiendo esto, tendríamos que la velocidad media por la base por la altura es igual a la integral de la velocidad local, y este diferencial de área lo podemos ver, pues como todos sabemos, el diferencial de área es la variación que hay que puede presentarse en la altura o las profundidades. Entonces esto lo podemos ver también como un diferencial de y se podría reescribir como velocidad igual a la base por un diferencial de y. Como la base del canal es una constante, la podemos sacar de la integral, y como está en ambos lados de la igualdad, se puede cancelar y nos queda una ecuación para el cálculo de la velocidad media que es igual a 1 sobre h por la integral de la velocidad local por un diferencial de y. Bueno, seguido a esto, entonces extraemos los datos que nos da el ejercicio, como la altura o profundidad, que es de 2.5 metros, la ecuación por la que se está variando la velocidad local en el canal, que es velocidad igual a 0.6 más 1.2 factor de y sobre y sub 0 elevado a la 0.5 metros. Y también traemos pues la ecuación de velocidad media que hallamos anteriormente, que es 1 sobre la altura por la integral de 0 hasta h, que es la altura, por la velocidad local por un diferencial de y. Y reemplazando ya únicamente estos valores en la ecuación de la velocidad media, nos queda que la velocidad media es igual a 1 sobre 2.5 por la integral de 0 a 2.5 de 0.6 más 1.2 factor de y sobre 2.5 elevado a la 0.5 por dy.
Y ya solucionando esta integral nos queda que para nuestro ejercicio la velocidad media será igual a 1.4 metros sobre segundo. Y ya extraemos estos datos, pues tenemos nuestra velocidad media, que es de 1.4 metros sobre segundos, tenemos nuestra altura o profundidad h, que es de 2.5 metros, sabemos que el área es la base por h, por la altura, y nuestro diferencial de área es igual a b por el diferencial de y. Usando la ecuación que nos dieron anteriormente en la teoría, sabemos que el coeficiente de Boussinesq se calcula como la integral de 0 a 2.5 de la velocidad puntual, que en este caso pues la tenemos como una ecuación elevada al cuadrado. Entonces nos queda 0.6 más 1.2 factor de y sobre 2.5 elevado a la 0.5. Y esta ecuación es la que elevamos al cuadrado por b por un diferencial de y sobre, y en la parte de abajo tenemos es la velocidad media, que sería 1.4 al cuadrado por la base del canal por 2.5, que sería su altura. Pero pues en este ejercicio no nos dan el dato de la base del canal, pero pues no tiene importancia, ya que estando en el denominador como en el numerador como en el denominador, pues se cancelan. Y realizando esta operación y desarrollando esta integral, tenemos que el coeficiente de Boussinesq para nuestro ejercicio es de 1.041 y corroborando este resultado con las tablas de canales, nos dice que para nuestro ejercicio es un canal artificial. Bueno, finalmente, para concluir, el coeficiente de Coriolis se usa en los cálculos en que interviene la energía y el coeficiente de Boussinesq en los cálculos en que interviene la cantidad de movimiento. Y debido a la suposición que los valores de las velocidades de flujo cercanas al fondo y a las paredes del canal se aproximan a cero, el valor del caudal total no llega a ser el real. Y por tanto, el valor de la velocidad media obtenida por el cociente del caudal total y el área mojada se verá distorsionado, obteniendo un valor por debajo del normal.